Solo que Stephen Hawking empieza con la ley de gravedad de Newton, es decir, más o menos por allá, por el siglo XVII, hasta las teorías modernas sobre el comienzo del universo, todo lo que hay hasta el momento. Y es una guía que comprende, una guía comprensible del universo, desde los agujeros negros hasta los viajes en el tiempo, sí. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Muere el capital occidentalizado, muere el autoritarismo del Estado, perdón, me vi muy panfletario, es decir... ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es jueves 21 de julio de 2022 y presentamos la emisión número 85 de nuestro programa Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. Hoy dedicamos este programa al artista plástico oaxaqueño Francisco Toledo. Él nació el 17 de julio de 1940 y dedicó su vida al arte, la militancia por las causas de su pueblo y la investigación estética. A donde quiera que esté hoy nuestro querido Toledo, un abrazo. Y bueno, en la sección Memoria Histórica de Nuestra América recordaremos el asesinato del general de división Francisco Villa, el querido Doroteo Arango. En la segunda sección pasamos revistas sobre las noticias que trascienden a la coyuntura y en la sección de diálogos y debates dialogaremos en torno a la escasez del agua en México. En nuestra sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer, a dónde ir?, Marco Moreno nos invita a leer el libro Breve Historia del Tiempo de Stephen Hawking y de ahí mismo nos saltaremos a inaugurar o a expandir la sección de Dialogando con el Arte y la Cultura. Hablaremos también ya de ciencia, tendremos un diálogo con la ciencia y ampliaremos el comentario sobre el libro de Stephen Hawking y la historia del tiempo con un científico que hemos tenido la fortuna de conocer durante ya bastante tiempo y que es miembro de este equipo. Me refiero al compañero Marco. Así que, sin más, por el momento, pasamos a nuestra sección, que es la memoria histórica de nuestra América. Bueno, conmemorando ya un año más del asesinato del general Francisco Villa, que se llamaba José Doroteo Arango Arámbula. Él nació en Chihuahua el 20 de julio de 1900, él fue asesinado en Chihuahua el 20 de julio de 1923 y nació en San Juan del Río, Durango, el 5 de junio de 1878. Ahí en el estado o en los estados del norte, él fue muy famoso, por eso se le conoció como el Centauro del Norte, que adoptó su nombre de guerra, Francisco Villa. Hay varias leyendas, varias historias acerca del origen de su nombre. Hoy no discutiremos al respecto, simplemente reconoceremos que él fue un caudillo de la revolución que se unió en 1910 al movimiento maderista, curiosamente a través de su compadre Eleuterio Soto, y después con Abraham González. Poco a poco él se fue introduciendo cada vez más en el movimiento revolucionario hasta que se convirtió en un general de división y que se caracterizaba por tener un genio militar que le permitió aprovechar todo lo que tenía a su disposición. Él aprovechó las vías del tren, digamos que iba en avanzada
él logró obtener aviones de la Armada estadounidense y utilizando esos mismos aviones decidió y llevó a cabo bombardeos, acciones militares utilizando aeronaves que había tomado de los Estados Unidos. Hubo también una incursión que él realizó en Columbus, Estados Unidos, por la cual se le persiguió. Él ha sido una persona, el único mexicano que ha invadido Estados Unidos de manera beligerante. Y pues bueno, hay una serie de leyendas alrededor de la figura, de la persona del general Francisco Villa. Y pues bueno, resumir la vida de un héroe como él, pues es complicado en un tiempo tan corto. Simplemente hoy queremos rendir un homenaje a este personaje de la historia mexicana. Y bueno, continuamos con nuestro programa, vamos a nuestra sección en la cual nosotros damos revista a las noticias que consideramos que trascienden la coyuntura y hacemos un comentario editorial al respecto. Así que cedo la palabra a la compañera Cori Esquinca para que nos comente su noticia de esta semana. Hola, buenas noches a todos aquí. Pues el día de ayer el presidente tuvo una mañanera muy divertida, la verdad. Estaba él hablando de que Estados Unidos y posteriormente Canadá nos están llevando al capítulo de negociación otra vez del Tratado de Libre Comercio debido a que las empresas americanas que tienen concesiones o que pretendían tener concesiones en México para abastecer electricidad, pues se fueron a quejar. Pero pues él puso una canción muy chistosita que se llama Uy, qué miedo, ¿no? De Chicoche, estábamos muertos todos de la risa. Pero la verdad es que pues no tiene nada de que ir a demandar a los países vecinos, pues porque cuando se firmó la última vez el Tratado de Libre Comercio, cuando estaba la administración de Trump, México dijo que el tratado no iba a pasar así como lo había ya negociado Peña Nieto y que habían algunas cláusulas que nosotros nos íbamos a reservar, se llama. Esas reservas significan que son materias que no entran dentro del Tratado de Libre Comercio a pesar de que estén puestas en la mesa. Esa fue la primera, fue CFE, y la segunda fue Pemex, porque son organismos estatales y los organismos estatales no entran literalmente en los procesos económicos privados de los que se habla en el Tratado de Libre Comercio, sobre todo. Entonces, ayer explicó el presidente muy claramente que nosotros nos reservamos las actividades del Estado, todas, en el Tratado de Libre Comercio. Se podrían dar en su momento concesiones, pero en el caso de la electricidad y de Pemex, pues se puso un límite en la ley, primero en la ley de generación de energía y después en la nueva ley que estamos negociando de Pemex. La otra es que además de que tiene un límite de participación de las empresas privadas, hay una clara prohibición al abasto. O sea, solamente CFE puede transmitir y dar abasto a través de los contratos de cada una de las empresas. Y como ya habíamos visto durante la reforma eléctrica, habían miles de contratos de abasto de parte de empresas que realmente no estaban produciendo la energía y que se subían a las redes con subsidios, con tarifas muy bajas que se les daba preferencia para poder venderse a sí mismos la energía. El autoabasto está permitido, pero el abasto no. Entonces, seguimos con ese pleito, como que no quieren entender que CFE es la única dueña de las líneas, no tenemos por qué darles contratos de abasto cuando ellos no tienen líneas, y sobre todo el daño que se le ha hecho al patrimonio nacional debido a estos, ¿cómo les decimos?, mafiosos, que se dicen empresarios, pues verdaderamente tiene que parar. También recibimos noticia de que el amparo estaba siendo cuestionado, la última resolución del circuito,
Entonces, pues los mexicanos estamos pidiendo que la electricidad y Pemex sean de nosotros. Punto. No nos interesa nada más. Y en el caso del Tratado de Libre Comercio, haciendo asuntos nacionales, lo podemos sacar sin ningún problema, sin ningún retraso. El procedimiento tarda más de un año. Por eso es que Andrés Manuel se estaba riendo, porque la verdad, cuando ese procedimiento termine, de todas maneras la legislación que va a prevalecer es el tratado que dice que estamos exentos de estas materias en el mismo tratado. Fue un gran favor que nos hizo Donald Trump y creo que hay que pues mantenerlo. Es cuanto. Muchas gracias. Pues sí, es un tema bastante delicado, es un tema sobre soberanía nacional y sin duda trasciende bastante la coyuntura. La canción fue un sabor bastante bueno en la mañanera. ¿Qué nos dices, Marco? Gracias, Víctor. Buenas noches a todas y todos quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, a principios de esta semana tuvimos una noticia a través de los diferentes medios de comunicación sobre una red de corrupción que operó Segalmex. Segalmex es una dirección sobre seguridad alimentaria. Y esta red de corrupción se hizo con un conjunto de firmas fachada. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República y de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, revelaron este tipo de situaciones que a cargo, un señor que está a cargo de Segalmex, se llama René Gavira, operó una red de corrupción que abarcó a los 3 organismos encargados de garantizar la producción y abastos de alimentos, es decir, hicieron tranzas con alimentos de primera necesidad para la población, sobre todo más vulnerable, en materia de lo que es la leche, el maíz, el trigo. Y que además, en este sentido, esta institución se ocupa de fijar los precios de garantía para pequeños productores agrícolas y agropecuarios del país. Las auditorías superiores de la Federación hicieron un seguimiento financiero a compañías supuestas, empresarios, en coordinación con otras personas, con Manuel Lozano Jiménez, firmaron la asignación de contratos por montos millonarios a empresas que son fantasma, empresas fachadas, al igual que a las compañías que no tenían capacidad o giros comerciales que requerían las empresas. Fíjense, Diconsa y Liconsa, con D y con L. En los 2 primeros años de Segalmex, una institución que se creó en el 2019, se detectaron ya para entonces irregularidades financiero-administrativas que sumaban, váyase usted para atrás, 12,806 millones de pesos. Esto es una verdadera barbaridad. Las indagatorias de la Fiscalía con respecto en materia de la delincuencia organizada, PEMDO, descubrieron para un mayor control de Segalmex, Liconsa y Diconsa que las finanzas que se realizaron, se autorizaron incluso mediante contratación de outsourcing de miles de empleados de todo el país. O sea, violación tras violación de las normas, incluso de la protección de los trabajadores. Fíjense, nada más hay un pequeño detalle que se dio a conocer. Tan solo en la capital del país, en la ciudad, había 300 plazas con salarios entre 40,000 y 100,000 pesos mensuales, que ya fueron cancelados, pues. Y sus ocupantes supuestamente cumplían funciones, pero a distancia. Nunca dieron
la cara. No se vale. Se mancharon. Están manchando con hacer tranzas en los alimentos que son destinados a la población más vulnerable. Esa es la noticia. Es una noticia triste, pero por fortuna se está haciendo toda una. Gracias, Víctor. Gracias, Marco. Pues sí, son temas bastante trascendentales ambos. Yo les quiero hablar de un artículo que publicó La Jornada, que es un artículo de Joseph Stiglitz, que fue Premio Nobel de Economía, en donde hace un diagnóstico de la realidad económica que atravesamos, con principal enfoque en la inflación, y además de hacer su diagnóstico, también ofrece algunas opciones de salida o algunas opciones de política económica que él estima como las más correctas en contextos como en el que actualmente estamos. Entre esas sugerencias que hace Stiglitz, hay varias que están relacionadas con la política del presidente Andrés Manuel, así que si ponemos un poquito de creatividad y de atención, pues estaremos ante unos consejos dados por Stiglitz que se asemejan a la política económica que hay en México, lo cual no parece tan malo. Entre ellos están, por ejemplo, impulsos a la oferta. ¿Qué se refiere con impulsos a la oferta? En modificar desde el papel del Estado la oferta que hay en el mercado, incrementar la cantidad de bienes disponibles en el mercado para disminuir la inflación. Una de estas estrategias es a través, por ejemplo, de los subsidios directos a la producción agrícola a través de los fertilizantes, que es una de las estrategias que ya se venían dando en el gobierno del presidente Andrés Manuel, y que a partir del incremento en la inflación en todo el mundo se aceleró la puesta en marcha de las plantas de fertilizante que habían quedado arruinadas en época de Peña Nieto y que, bueno, se echarán a andar para poder dotar de fertilizantes al país. Por otra parte, la continuidad en la extracción de petróleo y su refinamiento para proveer al mercado interno y al exterior también de energéticos para poder activar la maquinaria económica, además de los ya conocidos impulsos a la demanda. Eso es por el lado de la oferta, pero también por el lado de la demanda, manteniendo los salarios de manera estable y un tanto al alza, a través de los programas sociales que son liquidez en los mercados. Así que, bueno, desde el punto de vista de Joseph Stiglitz, que no lo dice expresamente, ¿verdad?, pero que si nosotros ponemos atención en lo que se está llevando a cabo en la económica en México y los consejos que da el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, pues parecería que no vamos por mal camino. Y ahí reside la explicación de por qué la inflación en México es menor que en muchos otros países. Esa es la noticia que les quería compartir para el día de hoy. Y bueno, una vez que hemos terminado nuestra segunda sección, pasamos a la tercera, que es la sección de diálogo y debate, que en esta ocasión el tema que nos reúne en nuestros intereses es la escasez del agua en México. Hemos visto cómo recientemente se ven escenas bastante apocalípticas, ya estamos casi acostumbrados. Cuando no es una pandemia es una guerra, y si no es la escasez del agua. Pero en Monterrey, en Nuevo León, esta escasez es más dramática. Se ven imágenes desgarradoras de la gente esperando por horas para poder llevar un par de baldes de agua a casa. Todo esto sucede mientras las grandes empresas que embotellan refresco y cerveza y procesan metales, principalmente acero, y otras compañías como las cementeras, algunas mineras, siguen extrayendo agua de forma indiscriminada, sin disminuir de manera significativa sus requerimientos. Aquí entonces se nos presenta un problema que debe ser atendido de forma integral, y es lo que hoy nos tiene aquí reunidos para debatir. Así que le quiero preguntar a la compañera Cori Esquinca qué piensa al respecto de la escasez del agua en México.
pues es algo que ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? Los ambientalistas tenemos años diciendo que si seguimos con esta forma de producción nos vamos a quedar sin agua, y todavía no se le da el valor al agua que tiene el petróleo o otros tantos recursos que tienen los estados. Lo que es muy desatinado es que se les ha dado prioridad a las empresas privadas, como decías, Vic, y que no se puede tener en la ley un recurso en el que se diga que ante una situación de fuerza mayor en el que el bien público se está viendo afectado, se tendrían que retirar esas concesiones. Y al contrario, se están dando más. Estábamos viendo el otro día la concesión que se le dio a Nestlé. Esa concesión a Nestlé no se le dio ayer, se le dio cuando entró Andrés Manuel, los primeros días, porque ya estaba negociada con el sexenio pasado. Claro, esa concesión está en Veracruz, pero de todas maneras Nestlé es una de las tantas empresas que consume por producto alrededor de 50 a 60 litros de agua. Es decir, para hacer café necesitan 60 a 70 litros de agua más o menos. Estamos viendo que ahorita hay 15 presas de las 210 que tiene México, de las más importantes, en estados como Sinaloa, Sonora, Michoacán, Tamaulipas, Las Bajas, San Luis Potosí y Nuevo León, sin agua. Ya en un punto en el que verdaderamente los técnicos nos están diciendo que muy probablemente ya no va a haber agua en esas zonas, porque se secaron a tal grado que se destruyó completamente el ecosistema. Entonces estos estados como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, en la que la sequía va de anormalmente seco a una sequía excepcional, nos están poniendo en una situación en la que casi el 30% del país está con sequía. Eso eventualmente lo vamos a tener que ver en la producción de alimentos, en la producción, en el mantenimiento de los ganados, porque como son zonas muy grandes, hay mucho ganado y todo sigue siendo la prioridad, las cerveceras, las embotelladoras, las concesiones privadas que se les dan a algunas personas en Chihuahua y en Coahuila que producen ganado. Entonces, yo soy de la idea que en este asunto ya tenemos que por fin soltar la ley de agua y que en la ley de agua se diga, la nueva ley de agua se diga, que cuando hay circunstancias como estas, la prioridad es la población. La prioridad tiene que ser la gente porque el agua es un derecho humano, como ya lo hemos comentado también muchas veces. El agua tiene que estar accesible, asequible y potable, y así dice la Constitución. Entonces, lo que está faltando en México ahorita sí creo que tiene un muy alto grado de Estado de Derecho, que no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo porque no hay las medidas para cumplirlo, porque la ley anterior no lo considera. Entonces, es la propuesta. Lo que estamos hablando es, vamos a permitirle a la gente que tenga el primer derecho al agua. Es decir, primero ellos y ya después sus animales y después las empresas y todo lo demás. Es cuanto, Víctor. Exacto, este es un tema central que de hecho varios ecologistas han estado tratando ya en mesas de debate y aún en entrevistas para medios de información masiva, que sí, bueno, se está violando el derecho porque no se está dando prioridad al consumo humano. O sea, hay gente que ha desatendido necesidades básicas como la higiene y bueno, el hecho de poder beber agua potable de calidad y con suficiencia, bueno, pues allá ya no se puede tener. Y sí, es una política hídrica la que nos hace falta. ¿Qué piensas, Marco? Es difícil entrarle a un tema que prácticamente ha explotado a nivel nacional y que ya se había previsto este tipo de situaciones desde cuando el gobierno de Peña Nieto se hizo una ley que le llamó Ley Nacional de Agua. Y ahí se permitió efectivamente todo lo que señalas, Cori, en el sentido de dar concesiones, sobre todo a la industria privada, a la iniciativa privada, y concesiones a diferentes empresarios
de manera directa, indiscriminadamente, sin tomar en consideración las necesidades de este vital líquido. Bueno, pero a raíz de que llegó a Andrés Manuel, se han realizado diferentes eventos, congresos en diferentes regiones. Son eventos que incluso para poder echar a andar una nueva ley, que se llama Ley General del Agua. La de Peña Nieto era Ley Nacional, esta es Ley General del Agua. Y que ha sido básicamente elaborada como resultado de una gran cantidad de congresos, de eventos, de reuniones, etcétera, que le impuso el mismo Congreso al conjunto de la población, que deberían de haber realizado este tipo de eventos para poder echar a andar esta Ley General de Agua. Ahí se regularían estos tipos de situaciones que tienen que ver con la indiscriminada concesión que se les ha dado a los diferentes sectores de la iniciativa privada y que del agua han hecho un gran negocio. Es un gran negocio el agua para ellos, por supuesto. No digamos ya no tanto de las cerveceras, de otro tipo de situaciones, como el caso de la Nestlé, como el caso de Bonafont, que aquí en Puebla tenemos como un problema permanente, sigue estando la situación bastante complicada. Y la otra es de que estos señores de la iniciativa privada han clavado sus popotes a los diferentes mantos acuíferos y ahí están, ocupando el agua. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado en el Congreso? ¿Por qué se atora esto? ¿Por qué se detiene? ¿Por qué no avanza esta situación tan grave y que se está realizando? Obviamente, pues una gran cantidad de especulación, incluso hasta mediática a nivel nacional. De diferentes maneras, los medios están usando este movimiento de la escasez del agua, realizada por el conjunto de las diferentes poblaciones en unas ciudades incluso que tienen problemas ya bastante críticos, que se pelean, se golpean, ¿sí?, físicamente por arrebatarse una cubeta de agua. Esto es algo bastante complicado. Esto ya se vio en otros países e incluso en países en las que por el problema del agua, presidentes han tenido que... Bueno, aquí hay tenemos nosotros necesidad de impulsar. Este medio lo podemos decir a manera de denuncia, pero esta denuncia tiene que ir bien canalizada. Podemos estar haciendo miles de documentos con respecto al agua. ¿Cuántas cuencas? ¿Cómo nos va? ¿Cuánto consumimos? ¿Qué consume la agroindustria? ¿Qué consume la agricultura en general? ¿Qué consume las minerías? ¿Qué consume la ciudad? ¿Qué consume las industrias? Podemos hacer todos estos números y denunciar. Pero mientras no haya una ley que regule esta situación para que se pueda garantizar el derecho del agua a la población, estoy de acuerdo con Cori, por supuesto, contigo, Cori, en el sentido de que primero hay que garantizarse el agua a nosotros, porque a los humanos, para poder seguir desarrollándonos con tranquilidad y con libertad, con sanidad y una serie de situaciones que son necesarias para nuestra vida diaria y nuestra vida colectiva. Ahora bien, esto, si no se destraba, los trabajos que han elaborado las diferentes comisiones para echar a andar esta ley general del agua, vamos a seguir así. Colmo de los males, ¿no? Ahora las lluvias llegan tarde, ¿no? Los mantos acuíferos se retardan en reabastecerse, y este tipo de situaciones pues llega a sobrecomplicar la problemática de ello. Por lo pronto aquí le dejo para poder seguir en el debate más adelante, Víctor. Pues sí, yo creo que aquí el problema es que durante muchos años se le dejó al mercado algo que corresponde al Estado, que es el cuidado de los recursos
y bueno, uno de los más importantes, el agua. Aquí, si lo vemos desde una óptica del mercado, en la medida en la que se va escaseando el agua limpia, el agua consumible para los humanos, esto le va dotando de un mayor precio en el mercado y a los ojos del gran capital la vuelve cada vez más rentable en términos comerciales. Entonces, hoy cuando se habla, y desde hace muchos años, cuando se habla sobre la gestión hídrica, el primer tema que sale a colación pues es el de los recursos. ¿Quién va a pagar la limpieza? ¿Quién va a pagar el saneamiento del agua? ¿Quién va a pagar su canalización? ¿Quién va a comprar el agua tratada? ¿Dónde la van a poner? Etcétera, etcétera, etcétera. Costos. Y lamentablemente, desde el punto de vista económico, la escasez del agua y las emergencias como las que se está viviendo en Nuevo León, concretamente en la zona metropolitana de Monterrey, que son 5 municipios, pues está siendo evidente que hay empresas que están basándose en esa rentabilidad, porque con agua establece precios, hay tarifas, hay cuotas, y las empresas tienen para pagar y seguir manteniendo la extracción de agua, por eso no han detenido su producción. Lo pueden cargar al precio del consumidor, pueden y tienen los recursos para hacerlo. Entonces aquí el problema es entender, como ya lo han planteado, que el agua pues es un derecho, porque el agua es un elemento indispensable para la supervivencia de la vida humana y de otras especies en el planeta. Así que mientras se le siga dando un tratamiento puramente de mercado, pues las condiciones seguirán siendo las mismas y quien va a tener acceso al agua va a ser quien tenga más dinero para poderla pagar. A mayor crisis se va a convertir en un activo cada vez más rentable para las compañías. Entonces aquí la promulgación de una ley de agua que sea favorable a la vida, ya no al pueblo mexicano. Estamos hablando ya de la vida, porque bueno, eso está pasando en nuestro país, pero hay varios puntos en el mundo que se encuentran en la misma situación y que las potencias militares y económicas del mundo no dudarán en apoderarse de los territorios donde haya mayor abundancia de agua y se convierta en algo rentable hacer una guerra para extraerla. Entonces, lo que aparentemente se puede pensar como un escenario apocalíptico, un escenario un tanto hasta fantasioso, pues no está tan lejos de ser real. Yo creo que eso es algo que nos deberemos de empezar a preguntar nosotros y a preguntarle a las personas que deciden la política hídrica de nuestro país y del mundo. Así es, eso es lo que pienso. ¿Ustedes qué más tienen que decir? Mira, esto es un asunto que es muy parecido en muchos elementos del medio ambiente. Vamos otra vez a hablar de los derechos de la naturaleza, ¿no? Primero, porque si la naturaleza tuviera derechos, entonces nosotros podríamos demandar que seamos de donde seamos y seamos quienes seamos, podríamos detener estos procesos. El sistema económico ha llevado al mundo a una situación en que los ciclos no se cierran, en que el ciclo se cierra cuando te lo vendo y después de que te lo vendo me importa un cuerno qué pasa con eso. El caso de los residuos. Si nosotros obligáramos a las empresas a atender sus residuos, no habría toneladas y toneladas y toneladas de residuos en el mar, que al final también dañan la vida. Entonces, las políticas públicas no son circulares. La política pública del agua debería decir, te doy el agua, pero me la regresas limpia. Me regresas un porcentaje de esa agua limpia para empezar. Y lo decía la Ley Nacional de Aguas en aquella época, cuando se empezaron a dar las concesiones a los municipios de parte de Conagua. Y después vino la modificación a la Ley Nacional de Aguas, como bien dice Marco, de Peña Nieto, que todavía hizo que fuera más económica la situación, que fuera más un asunto de cuánta agua te vendo. Y entonces los asuntos de saneamiento en la mayoría de los municipios, en la mayoría de las empresas, no se atienden. Es agua que se desperdicia y se va a los canales y llega a los drenajes y en lugares donde sí llueve, constituyen un riesgo porque se inunda.
y porque afloja, por ejemplo, en la Ciudad de México. Mientras más agua no llega bien al manto freático, más se mueve la ciudad. Y eso es algo muy importante, es un ciclo, todo debería de ser un ciclo. La nueva ley a la que se refiere Marco, la Ley General de Agua, tiene más de 2 años negociando y nos han estado dando a tole con el dedo. Quieren ellos que siga siendo un bien económico el agua, pero no lo debe ser, como bien dices. Es tan neoliberal el concepto que en la Ley General del Equilibrio Ecológico se dice que son servicios ambientales. No, señores, el medio ambiente no es un servicio. Ahí es donde empezamos nuestros problemas, cuando piensan que la tierra es un servicio, que la fauna es un servicio. Entonces, cuando yo llego con algunos biólogos y me dicen, son los servicios ambientales, no, señor, no están para servirte, están para que tú sobrevivas, pero no es para que te lleves todo el servicio, ¿no? En el caso de pues estas plantas que se han llevado pues absolutamente todo el agua, debería de haber un límite. Entonces, si el agua no es un bien de vida, como lo dice la Constitución, un bien de vida, un derecho humano, una garantía, como había yo explicado en otro programa, hay una diferencia entre los derechos humanos y las garantías individuales. La garantía individual, te tengo que garantizar este derecho, yo Estado. Entonces, sí esperamos que esto cambie, porque no nada más es el agua y nos va a alcanzar el futuro. Es una película apocalíptica lo que estamos viviendo. Yo no sé si vieron ustedes a Mad Max o a el libro de Eli o tantas estas películas en las que se recorren el desierto buscando 2 cosas, agua y combustibles. Y dices, ok, la soberanía energética es importante, sí, pero la soberanía del agua viene primero, porque si no hay gente y no hay alimentos y no hay saneamiento, pues nos vamos a morir todos y no va a importar que estemos nadando en petróleo. Entonces, no está mal el petróleo, está muy bien, pero vamos poniendo prioridades, vamos entendiendo que el bien económico tiene en una transición como la cuarta transformación, tiene que dejar de ser el agua un bien económico y pasar a ser un bien de vida. ¿Es cuánto? Hay muchas cosas que se pueden decir del agua y problemas que nosotros tenemos, pero que son problemas que no solamente suceden en Puebla, suceden a nivel nacional. Por ejemplo, que las industrias no hacen caso de algunas normas muy sencillas cuando utilizan agua de un río, por ejemplo, del Atoyac, en nuestro caso, que pasa por los estados de Tlaxcala, Puebla y otros más, y que las industrias no hacen caso para controlar la contaminación. Hay una norma que dice, bueno, si hay una industria y el río va de arriba, dice que la industria debe de tomar para fines de enfriamiento y de procesamiento aguas abajo y depositarla arriba, de tal manera que si él contamina, pues se autocontamina a sí mismo. No respetan eso. Hay muchos estudios que se han hecho en la universidad, en muchos institutos de investigación respecto al agua y los problemas que tenemos. Antes, Stanley y Volkswagen tiraban cromo más 6 al río, y estos metales pesados llegaban hasta Valsequillo y se lo comían los pececitos estos que se llaman lupi, pero esos pececillos los niños los sacaban y se los comían, y llegamos a tener en Puebla problemas de saturnismo, de niños completamente lastimados en sus cerebros, precisamente por la ubicación, porque los metales pesados Bueno, pero este es un aspecto, es un punto. Pero a nivel nacional esto es bastante grave porque les vale gorro. Ahora bien, hay muchos modelos de ciudades que se han echado a andar, que son iniciativas muy buenas en donde hacen perfectamente una separación de lo que es el agua pluvial y el agua sanitaria, ¿no? Una cosa es todo lo que nosotros desechamos, en fin, lo que va de los baños, y otra cosa es la boca.
No hay una separación de eso. El agua pluvial es una cosa muy, muy buena. Tiene un poco de hidrógeno. Pero hay sistemas muy fáciles de poder reducir la situación del hidrógeno, poder garantizar. E incluso se puede acumular agua pluvial para hacer el riego, porque el nitrógeno sirve mucho a las plantas. Bueno, hay muchas ideas que se han desarrollado al respecto, pero todo esto debe de estar normado. Volvemos otra vez a lo mismo, a la ley que necesita normarse con mucha precisión al respecto para evitar que este tipo de problemas nos alcancen. Sí, efectivamente, cuando el destino nos alcanza. Hay una película en donde a los seres humanos, después que se mueren las verdes, propios humanos. Bueno, ese es los excesos, pero no tardan que esto nos lleve verdaderamente patas de cabra. Aguas sí, con el agua. El destino ya nos alcanzó y tenemos muchos problemas, como tú dices, no solamente con el agua. Y si analizamos todos los problemas relacionados con los recursos naturales y la prevalencia de la vida, pues son económicos. Hay empresas que explotan los recursos de manera irracional porque son rentables y que conforme se van volviendo más escasos se vuelven cada vez más rentables y se benefician más. Entonces esta irracionalidad de la racionalidad económica es terrible para la vida. Entonces yo creo que aquí sí hay que pensarlo y sobre todo pugnar por mejores políticas a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal para poder corregir estos problemas que, bueno, aún ya cuando se empiezan a tomar decisiones como política pública, pues también una de las restricciones es el dinero. Hace no mucho escuché en la radio que en la Ciudad de México hay alrededor de 1,000 ríos perennes que están fluyendo de forma continua en las entrañas de la ciudad por el alcantarillado, ni siquiera por la red pluvial, porque no se da abasto, sino que van a parar al drenaje común, no se filtran, o sea, la ciudad tiene un estrés hídrico muy elevado, pero hay 1,000 ríos o más de 1,000 ríos con agua limpia, con agua potable que se están yendo al drenaje y que no se aprovechan porque no hay la infraestructura para hacerlo. Entonces sigue siendo un problema de índole económico que se nos queda pendiente y que si no atendemos nos va a cobrar la vida. Y bueno, si alguien tiene alguna otra cosa más, la comentamos, nos da para llevarnos bastante tiempo hablando de esto, pero en caso de que no lo haya, pues entonces pasamos con nuestro compañero Marco Moreno, que nos va a recomendar un libro que se llama Breve Historia del Tiempo, del físico Stephen Hawking. Cuéntanos, Marco, sobre este libro. No, es que es increíble este libro, ahora que recién lo repasé, creo que es la tercera vez, porque cada vez que lo leo y lo releo, encuentro cosas en este pequeño documento. Es un libro muy breve, de una breve historia del tiempo, de uno de los físicos contemporáneos más sobresalientes, y que en este libro nos guía a través de la evolución de conocimientos científicos. Esta es una situación maravillosa. Solo que Stephen Hawking empieza con la ley de gravedad de Newton, es decir, más o menos por allá, por el siglo XVII, hasta las teorías modernas sobre el comienzo del universo, todo lo que hay hasta el momento. Y es una guía que comprende, una guía comprensible del universo. Desde los agujeros negros hasta los viajes en el tiempo, sí, el tiempo viaja. Y nos explica Hawking algunos de los misterios más apasionantes del universo. Quienes nos ven y quienes nos escuchan han de decir, ya van a empezar a hablar de ciencia y de matemáticas y cosas así. No,
porque así lo pensó Hawking cuando iniciaba sus trabajos de la elaboración de este libro. Le recomendaban sus apoyadores, redactores, oye, dice, no le vayas a meter fórmulas matemáticas, porque entonces los lectores no lo van a leer, no les gusta este tipo de cuestiones. Es normal, esto es normal cuando no estamos empapados o no tenemos o no estamos acostumbrados al manejo de determinadas ecuaciones sencillas. Ahora bien, Hawking hace un libro en donde primero señala la imagen del universo. Escúchenme bien. La imagen del universo. Es una imagen desde el punto de vista de un físico que tiene una visión y que hace un conjunto de connotación y especulación teórica, sí, pero basada sobre todo en análisis y cálculo científico. Hace también una exposición de lo que es el espacio y el tiempo. El espacio, cómo se desenvuelve en el tiempo y cómo en estas dos, en el espacio y en el tiempo, está justamente la materia. La materia como un riel que lleva el tiempo y que ocupa, obviamente, un lugar en el espacio y que se va desarrollando, se va desenvolviendo a través de toda la vida. Habla de cómo el universo después se expande, cómo se expande y bajo qué características se expande, con qué velocidades los cuerpos celestes en aquel entonces o atómicos viajaban en el espacio. Y habla de un aspecto interesantísimo que es el principio de incertidumbre físico, del principio de incertidumbre de Heisenberg, y que obviamente plantea con respecto a lo que es el microcosmos, que una partícula se le calcula bien su velocidad en un momento determinado o se le calcula en dónde se encuentra. Pero calcular las dos cosas y verdaderamente es imposible, porque una partícula no es un electrón que gira alrededor de su núcleo, de un átomo. Este electrón alcanza velocidad más a la luz. Y uno dice, ¿y en ese espacio tan pequeño hace eso? ¿Sí? Y además con otra, ¿gira el electrón? ¿Cómo que gira? Pues sí, como si fuese una pelotita con chanfle, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida en que gira, en esa misma medida está generando un campo magnético que provoca obviamente un principio, el principio de exclusión de Pauli, y que dice que dos cuerpos en escala cósmica no pueden. Esa es otra situación. Más adelante a ver si podemos explicar este tipo de cuestiones. Habla sobre las partículas elementales y las fuerzas de la nada. Y se va hasta la situación de los agujeros negros. Estos fenómenos que recién se descubrieron hace como unos 50, 60 años, en donde los físicos asombrosamente decían, ay, mira, un agujero negro. ¿Y qué es un agujero negro? Dice, pues es una gran cantidad de materia que está permanentemente jalando, gracias a la fuerza gravitatoria. Se va concentrando de tal manera que incluso ni la luz le permite que se escape. Entonces, si llegan a comprobar varias cosas, porque antes se decía que si la luz era una onda, que no tenía masa, etcétera. No, sí tiene masa. Que tiene masa y que viaja en onda. Pero obviamente la luz no se clava de manera directa en el elemento. La luz se curva. ¿Sí? Se lo está jalando el hoyo, pero la luz se curva y ya no la.
Eso es muy interesante, ese tipo de cuestiones. Y además, entre otras cosas, él habla de que los agujeros negros no son tan negros, que tienen un conjunto de vicisitudes y que es necesario irlas investigando al respecto. Finalmente, él llega a algunas conclusiones en términos del origen del universo, lo que nosotros siempre buscamos en términos de materia científica, de dónde venimos, dónde vamos y cómo se curva el tiempo en nuestro. Esto es algo que él explica a través de un conjunto de gráficas en el libro. Una cosa muy breve. Nuestro tiempo es como si fuese un tiempo, un reloj. Nosotros estamos en el cuello, es el momento presente. Lo de abajo pues es el pasado y lo de arriba. Bueno, se lanza finalmente Hawking a hablar sobre agujeros de gusano, viajes en el tiempo, algo que incluso motivó a muchos cineastas a empezar a realizar películas en Hollywood, y no solamente en otros países. Empezaron a hablar de los portales del tiempo. Hay un portal que de alguna manera Hawking los maneja como un agujero, como un gusano. ¿Hasta dónde llega Hawking? No solamente con este libro, sino con otros más. Aparte de que habla de los agujeros negros, ¿sí? Hay una parte interesantísima sobre la teoría del todo. ¿Qué es la teoría del todo? Es buscar la manera matemáticamente, encontrar la unicidad de las fuerzas, tanto electromagnéticas, de lo que es el microcosmos, como de las fuerzas gravitatorias que son. Bueno, este libro es increíble, es excepcional. Se recomienda su lectura. Obviamente, y esta lectura estoy seguro de quienes están un poco interesados y de conocer cómo se hizo nuestro universo, cómo se formó, qué sucedieron en los primeros minutos de la formación, cómo se expande el universo, cómo se desarrollan todas estas cuestiones matemáticas en las cuales, por ejemplo, en el caso del microcosmos, hablando del principio de exclusión de Pauli, se dice que la distancia de un núcleo a un electrón, ¿sí?, es muy grande, es más o menos, en términos de Armstrong, más o menos como de 10 a la 64. Imagínense, es algo así como si esta punta de este lapicero fuese el núcleo, ¿sí? En la primera capa la primera capa en donde viajan los electrones, anda más o menos su electrón por allá, como yo estoy en San Andrés, estaría como por Valsequillo. Sería mucho más pequeño, 10 a la menos 14 veces más pequeño. Y la segunda capa de electrones, ¿sí?, considerando el núcleo, andaría pues dándose una vuelta por allá por Cuernavaca. La tercera, pues, estarían disfrutando en las playas de Acapulco y así sucesivamente. Y entonces uno dice, bueno, ¿y si hay toda esa distancia entre lo que es el núcleo y el electrón y que nosotros estamos formados de eso? La ley de probabilidades hace de que sí. ¿Por qué no logramos penetrar una parte de la materia en otra parte de la materia, como si fuésemos unos fantasmas, científicamente hablando? No se puede. ¿Por qué es tan fuerte la fuerza que genera un electrón en movimiento, que provoca un campo magnético con una carga negativa, y nosotros, obviamente, cargas iguales de repele? Eso es algo que es interesantísimo. A mí, los maestros de física hace 50 años, me hablaban sobre este tipo de cuestiones, nos ponían esas preguntas en la facultad y nos ponían
obviamente nos ponían a sufrir, y ahí andábamos investigando y tratando, y lo que teníamos en aquel entonces con las diferentes revistas, pues no teníamos computadora, teníamos sistemas de información de otra naturaleza, teníamos que mandar una tarjeta a través de una computadora que nos prestaba la UNAM, de la Burroughs, para poder hacer intercambio de información, nos rentaban el tiempo de la impresión, no había esto. Y la computadora la manejamos a través de aquellas tarjetas en donde solamente se manejan los dos números que hay, el 0 y el 1, y son tarjetas. Bueno, esto para poder empezar, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, sería muy interesante empezar a dialogar sobre esto. Que si hay alguna pregunta por parte de los panelistas, pues podemos seguir hablando al respecto. El libro de Hawking es verdaderamente una belleza, y mientras más creces es más fácil entenderlo. Esa es la realidad, no es un libro fácil. Pero a mí me encanta la parte en la que Hawking explica la teoría de la relatividad general y la teoría de Einstein, porque algunas confusiones, aquí vamos a hablar un poquito de filosofía, decían que Einstein creía en Dios, y no es cierto, Einstein era ateo. Pero para Einstein poder explicar la teoría del caos, él dice en un congreso, dice, el Dios no juega con los dados, no juega dados con el universo. Y desde entonces hemos aprendido que de la teoría esta del caos y de la teoría general de la relatividad. Explícanos, porque yo creo que es una parte muy grande de ese libro. Sí, Cori, mira, la teoría del caos no es otra cosa más que lo que nosotros conocemos como la entropía. Es una expansión. Y no es una expansión que se va dando con cierta regularidad. Es decir, no se van acomodando los planetas o las galaxias en determinados espacios haciendo la expansión. No. Todo se la relaja. Es una expansión caótica. Y esto es algo que nosotros lo hacemos en términos de entropía. Físico-químicamente lo calculamos. Calculamos que es una entropía de un estado, de una transformación. En los cambios químicos hacemos este tipo de cálculos, hace una transformación de la materia, pero también se desarrolla otro aspecto que es la entalpía, es la cantidad de energía que se desarrolla cuando se hace una transformación. Bueno, en el caso de esto, pues es que uno puede decir el universo es perfecto, por eso decía que no se pueden jugar con los dados, no son tan perfectos, ni siquiera son tan cuadrados, ¿no? Son algo complicados. Hoy, por ejemplo, nuestro panelista invitado de la semana pasada nos enseñó algunas fotos increíbles de lo que es el universo originario, el universo primitivo, algo que dice uno, bueno, ¿cómo están retratando el universo primitivo? Pues sí, se retrata. ¿Por qué? Porque es necesario conocer de que cuando se hace toda una visión a través de un telescopio como el que él nos platicaba, que está desarrollando trabajos importantísimos y que hay metidos en ellos físicos, matemáticos, teóricos incluso, no solamente que se dedican a hacer una práctica importante, pero son cosas que de alguna manera nos están empezando a enseñar cómo en el universo lejano, antiguo, es posible que lo podamos ver. ¿Por qué? Porque la luz de esas partes apenas nos están llegando. Y entonces es maravilloso esto. Esto es maravilloso y lo podemos ver con un fenómeno físico que regularmente nos ocupa. En las mañanas, cuando vemos salir el sol, decimos, está saliendo el sol. No, el sol ya salió hace 8 minutos. Lo que pasa es que la luz
pues, refleja en nuestros ojos, ¿sí? Apenas las está interpretando. Hay cosas increíbles en el caso de este libro. No tienen una idea. La forma ondulatoria de la materia, cómo se da, como un cuerpo, después de que recibe un haz energético, refleja determinados colores, y esos reflejos de colores que viajan, ¿sí?, en diferentes longitudes de onda. De acuerdo a la longitud de onda es el color que nosotros vemos. Una cosa maravillosa. Y la percepción es increíble. Hay en el libro, Cori, que tú nos recomendaste la semana pasada, hay una parte increíble de Demócrito, ¿sí? Demócrito dice que se sentó en uno de los aceleradores protónicos más importantes y que se puso en una computadora. Eso es lo que dice el autor, ¿no? Pero entonces, como si estuviese aquel haciendo teoría, pero sentado ya en una cuestión ya muy avanzada, muy avanzada. Demócrito decía, pues vamos, el átomo, pues es, yo le mando a afilar mis cuchillos y este pedazo de queso lo parto, así dicen. Y después me reduzco al pedazo más pequeño, les digo a mis afiladores que me sigan afilando el cuchillo y así sucesivamente hasta que llegue el momento en que el último pedacito de queso ya no lo puede partir, dice, ese es el átomo. Bueno, a partir de esa concepción se hicieron muchas cuestiones con respecto a ello. Hay muchos científicos teóricos de aquel entonces, una de las regiones de Grecia, jonios, que eran muy avesados en la cuestión de la contemplación del universo, bien esclavizadores, por cierto, entre otras cosas, pero ellos hacían teoría, no hacían nada, pues no tenían cómo hacerlo. Es increíble el desarrollo, cómo se fueron haciendo toda una serie de consideraciones. Verán ustedes que se hacen consideraciones del cálculo de la caída de una pelota en un plano infinito, sin tener reloj. O gravedad. Sí, el reloj vino 200 años después, ¿sí? Entonces, hacían experimentos de la gravedad y medían las cuestiones de los tiempos de otra manera. ¿Sí? Pues le ponían unas como trabitas y como por medio pasando la pelotita. Bueno, eran trabajos permanentes, etcétera, etcétera. Newton es una de las señales. ¿Sí? Rutherford, Heisenberg, son genialidades. Y nuestra genialidad de hoy, que la recomendamos a través de este libro, o los libros que él ha escrito, y no son caros. Miren, un libro científico es muy barato. Y no se preocupen por las cuestiones de las fórmulas matemáticas. Se trata de leer el concepto, el sujeto de la investigación. Ahora bien, se van a dar cuenta de que la ciencia ha sido siempre revolucionaria, siempre ha estado en cambio, cambiando. Y en el caso de Hawking, a mí me deja una cuestión. Miren, verán ustedes, uno tiene como concepto de tiempo el hecho de que le damos vueltas alrededor del Sol, y son 365, y el día es donde le da la vuelta, y que lo medimos, lo acotamos, una numerología. En realidad, Hawking nos dice que el tiempo es función de la materia. El tiempo es justamente el desarrollo y el desenvolvimiento de la materia. Eso es el tiempo. La materia no existía. Recordemos que era solamente un punto. No había tiempo, no había energía. Pero ese punto estaba caliente. Muy caliente. En un estado tan crítico, repentino. Vale, eso es lo que... No sé, más preguntas, por favor. Pues no, de momento no. Nada más invitar a la gente que nos está viendo y escuchando
para que pues se den a la tarea de leer este libro y todos los libros que puedan de Stephen Hawking, que sin duda cada uno de ellos es sumamente interesante y que, como dice Cory, uno los empieza a leer en la infancia o en la adolescencia y te hace imaginar, y conforme va avanzando pues le empieza uno a entender un poquito más, sobre todo pues con las clases de física que va uno ahí tomando a lo largo de la vida, y que bueno, después también si te interesan los temas, pues siempre te vas agarrando más la onda. Y bueno, pues esa es la recomendación para el día de hoy. Cerramos nuestro programa, hoy dialogamos con la ciencia, y bueno, le damos las gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, y bueno, les esperamos la siguiente semana a la misma hora, jueves a las 7 de la noche. Nos vemos por aquí en el canal de YouTube de la Jornada de Oriente. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, compañeros y compañeras. Gracias. Bye.